parte de la edificación que es la iglesia, Cristo es la piedra angular, o la piedra bien situada, o la más importante de la iglesia. Y Dios nos ha dado un honor de ser parte del cuerpo de Cristo. Eso habíamos dicho anteriormente, ¿no? Y ahora aquí, en el versículo 9 y 10, Pedro se dirige a los creyentes y les comunica las buenas nuevas, que ellos son el pueblo de Dios y que poseen privilegios tremendos. De hecho, queridos hermanos, el versículo 9 y el versículo 10, especialmente el 9, es uno de los versículos más preciosos de toda la epístola. Hermoso. Nos habla de lo que tenemos y de lo que somos en Cristo Jesús. Vamos a leerlo. Versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien. El contraste que vemos es evidente. Aquí vemos un término adversativo o opuesto. La palabra más, iniciando el versículo 9, señala la diferencia entre los incrédulos desobedientes y el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios. Siguiendo, perdón. Hermana, no. Siguiendo un orden ascendente, Pedro enumera las gloriosas riquezas de los creyentes en términos que se acercan al asombro. Él se dirige a ellos en forma personal y enfática en el usar el pronombre vosotros. ¿Cómo describe entonces Pedro a los creyentes? Lo hace de las siguientes maneras o con los siguientes términos. Primero, ¿cómo los llama? Versículo 9. ¿Vosotros qué? Linaje escogido. Es decir, son un pueblo de Dios, un pueblo escogido por Dios. Pedro le escribe a la gente que vivía antes del templo de Jerusalén, que el templo de Jerusalén fuese destruido. ¿Qué significa la palabra linaje? Expresa la unidad de origen y el parentesco espiritual entre los creyentes, como la clase distinta del mundo. Pedro, siendo judío, queridos hermanos, se dirige a muchos cristianos, judíos y a cristianos también de origen gentil. Además, habla a todos los creyentes de todo tiempo y todo lugar que leen esta epístola. Es decir, dice, ustedes, Iglesia del Redentor, cristianos de cualquier parte del mundo, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Pedro, con un conocimiento pleno del Antiguo Testamento, aplica su lenguaje a sus lectores, porque los ve como el pueblo escogido de Dios. Toma entonces prestadas las palabras de la profecía de Isaías, que registró lo dicho por el Señor. Isaías capítulo 43, versículos 20 y 21. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque haré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mi alabanza publicará. Pedro entonces ve a los creyentes como cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Hay otras traducciones, queridos hermanos, que cambian el término linaje y ponen, en vez de linaje, ponen raza. Es interesante, ¿no? ¿Por qué ponen raza? Porque los miembros de una raza tienen unos antepasados en común. Y por medio de estos antepasados están relacionados unos con otros. En cualquier parte del mundo nos verán como la misma raza. Ustedes no sé si vieron las noticias hace poco que mostraron un holandés que había sido adoptado, pero era un niño colombiano, ¿no? Un bebé. Y unos padres, unos hombres, una pareja en Holanda lo adoptaron. Y el niño creció y todas las personas le decían, ¿de usted de dónde es? Y el hombre decía, no, yo soy holandés, y todo el mundo,
¿Por qué? Porque tenía facciones latinoamericanas. Y él decía, no, yo soy holandés, y nadie le creía que era holandés, pero tenía entonces que ponerse a explicar, no, es que yo fui adoptado, pero realmente soy de Colombia. ¿Por qué tendría que explicar todo eso? Porque simplemente a simple vista no se veía que fuese holandés, porque no era su raza, ¿no? La raza era su raza latinoamericana. Pueblo escogido o pueblo adquirido por Dios, que tenemos algo en común, todos iguales y en cualquier parte del mundo se nos identifica igual. Otro ejemplo de esto es Abraham, que es el padre de la raza judía. Los cristianos llaman a Dios Padre por medio de Jesucristo. Están emparentados como hermanos y hermanas en el cuerpo de la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena en el Señor, en la Santa Cena. ¿Qué significa esto? Que Cristo en la cruz del Calvario puso su vida, el pago por nuestros pecados. Y su cuerpo tiene un simbolismo. El pan que partimos en la Santa Cena tiene un simbolismo de que somos todos partes de su iglesia. Entonces, un pueblo adquirido por Dios, una raza adquirida por Dios, significa esto, que todos los creyentes en cualquier lugar del mundo tenemos un significado especial en Cristo Jesús. Somos del mismo linaje, la misma esencia en el sentido espiritual, es decir, somos hijos de Dios, coherederos con Él. Esto es especial. Los llamamos Padre. ¿Y por qué los llamamos Padre? Por medio de Jesucristo, que es nuestro hermano, que nos dio la redención en su sangre y en el Calvario y en la cruz. Ya no somos iguales. Además, dado que Jesús ha sido escogido por Dios, miremos el versículo 4. Acercaos a Él, que ya lo habíamos explicado, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo, escogido. Ellos también, es decir, su iglesia es pueblo escogido de Dios, como dice el versículo 2 de Primera de Pedro. Y recordamos también Deuteronomio, capítulo 10, versículo 15. Dice lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre ellos, todos los pueblos, como en este día. Dice entonces las Escrituras, la palabra del Señor, los presenta como linaje escogido. ¿Y cómo más dice Pedro que es su iglesia o que somos nosotros en el Señor? Además del linaje escogido que somos, ¿cómo nos califica? Real sacerdocio. Pedro entonces continúa describiendo las gloriosas riquezas que posee el creyente. Esto es lo que tenemos en Cristo Jesús. Somos linaje escogido y además del linaje escogido también somos real sacerdocio. En el versículo él habla de un sacerdocio santo, frase que es significativa a la luz del mandamiento del ser santos. Como dice primera de Pedro 1, 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, muy conocido, ¿no? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Aquí hay el adjetivo calificativo real, sin embargo, añade la dimensión del reino y del rey. Real sacerdocio. En el reino de los sacerdotes, las escrituras hablan de esto. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hay un rey. ¿Quién es este rey? El Mesías. De hecho, el Mesías es a la vez sacerdote y rey, tal como lo había profetizado Zacarías en el capítulo 6, versículo 13. Zacarías 6, 13. Él edificará el templo de Jehová. Zacarías capítulo 6, versículo 13.
Y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. En tanto que Zacarías describe al Mesías proféticamente como sacerdote real, Pedro revela que los creyentes ya son sacerdotes de un sacerdocio real. ¿Y qué hace el sacerdote? Lo habíamos visto ya hace un tiempo, ¿no? ¿Cuál es la tarea del sacerdote? Ya no necesita hacer ofrenda de sacrificios para quitar el pecado y la culpa, porque Cristo fue sacrificado una vez para quitar el pecado del mundo. Cristo es el sacerdote. Lo que un miembro del sacerdocio de todos los creyentes hace entonces es ofrecer sacrificio de gratitud a Dios por la magnífica obra de redención llevada a cabo por Cristo. Esa es la labor del sacerdote. Además, el sacerdote trata de reflejar la santidad de Dios según sus mandamientos, porque dice la Escritura, como ya vimos, sean santos porque yo soy santo. Ofrece el sacerdote cuerpo como sacrificio vivo en servicio de gratitud. Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como Cristo ofreció su cuerpo en sacrificio vivo en la cruz del Calvario para librarnos del pecado y de su miseria, nosotros, como sacerdotes reales, ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio de santidad y obediencia a Dios. Esta es una característica del sacerdocio, la obediencia, la alabanza y la gloria para Cristo. Somos sacerdotes de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal. Y como sacerdotes ya nuestros sacrificios no son como los sacrificios del Antiguo Testamento, donde habían que hacer sacrificios a animales, donde los sacerdotes eran representantes para hacer sacrificios, sino que nosotros como cristianos ya podemos venir confiadamente al trono de Dios y glorificarle y alabarle. La Iglesia Católica, por ejemplo, todavía tiene el concepto de sacerdocio particular. Es decir, que hay unos que tienen un poder, ¿no? Y que median. ¿Cómo los llama? El vicario, ¿no? Así se llama el Papa, ¿no? El vicario de Dios en la tierra es como el sacerdote principal. Y solo él, como que tiene una comunión directa con Dios y va determinando lo que es bueno y lo que es honesto. Por eso son las encíclicas papales y los cambios que se van dando en sus doctrinas. En Cristo Jesús, el apóstol Pedro dice que tenemos o que somos un sacerdocio real. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nosotros no necesitamos un sacerdote humano particular, porque Cristo es el sumo sacerdote, pero ya no necesitamos hombres como se hacía en el Antiguo Testamento que nos cubría nuestros pecados, porque Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Esto es magnífico. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús puede acercarse a Dios, al trono de su gracia, con completa confianza y orar al Señor. Y Él le va a escuchar. Qué bueno, ¿no? Es triste ver cómo muchas personas van corriendo detrás de pastores, haciéndoles filas para que les toque la cabeza, ¿no? Porque en su corazón creen que ellos son los sacerdotes representativos y que los otros cristianos simplemente son como ciudadanos de segunda clase, pero que este pastor cree en ellos es el que tiene el poder delante de Dios claro. Y van corriendo para que les toque la cabeza, para que a veces uno ve por el enlace que se quitan el saco también y tiran el saco y van cayendo la gente por el saco o por la unción que tenía el saco. ¿Por qué? Porque venimos de esa tradición católico-romana, ¿no? Donde no podemos venir ante Dios con tranquilidad, porque creemos que siempre nos falta algo. Y no nos falta, porque en Cristo Jesús, el que es nacido de nuevo y el que tiene a Dios en su corazón, en esa obra de la regeneración del Espíritu Santo, puede estar confiadamente en que Dios le escucha. ¿Que hay hombres que muestren más espiritualidad? Sí.
Que hay hombres que muestren más piedad, sí, eso sí es verdad, pero eso es otra cosa. No quiere decir porque alguien tenga características especiales de ser piadoso, sea como una especie de papa o de pastor moderno. No, no, el Evangelio nos hace iguales en Él, en su sangre, en su cruz, en su Evangelio. Nos podemos acercar confiadamente a su gracia porque somos parte de su pueblo adquirido y además somos sacerdotes, pero sacerdotes de algo especial, de un real sacerdocio. ¿Cómo nos llama más Pedro? Seguimos en Primera de Pedro, capítulo 1. Nación santa. Una vez más, Pedro se apoya en la fraseología del Antiguo Testamento. Dice, nación santa. Es una antitípica de Israel. El tipo y el antetipo. El tipo va mostrando lo que va a venir, que lo que va a venir es mucho más grandioso que el tipo mismo. Es decir, el antitipo. Y aquí entonces, Pedro está tomando la misma figura de Israel. Pueblo adquirido. Una adquisición. Es decir, que Dios los cogió como suyo en particular, nación santa. Éxodo 19:6. Pedro toma este lenguaje del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero recurre al uso de terminología nacional y política. Pero quiere que sus lectores entiendan que estos términos no son de un modo político, aunque sí se refiere a la parte nación, como nacional, como una referencia política. Pero por eso entonces, Pedro, para que no se vaya a malinterpretar, califica la palabra nación con un adjetivo. ¿Cuál? Santa. Miren el texto. Santa. Pues una nación está formada por ciudadanos que residen en una determinada zona, que obedecen estatutos y reglamentos y que se esfuerzan por el bienestar de su sociedad. Los ciudadanos de una nación santa, sin embargo, tienen sus características comunes por medio de Jesucristo. Una nación, un grupo de personas en un espacio con unas características, con una forma de sociedad, eso es nación. Pero Pedro dice, pero ustedes no solamente son eso, no solamente es que están unidos con la misma ideología, sino que tienen algo en común, que son una nación santa. Es decir, en Jesucristo. Sus características son comunes por medio de aquel que les salvó de la miseria. Pedro describe al pueblo de Dios como una nación santa. Lo que quiere decir es que sus ciudadanos han sido apartados para el servicio de Dios. Es decir, queridos hermanos, Pedro dice, ustedes no son del mundo. De hecho, son peregrinos, no son de este mundo. Su ciudadanía está en los cielos, aunque obedecemos y somos parte de una nación en particular, ¿verdad? Y nos comprometemos con ella como cristianos, como en nuestro caso, pues vivimos en Bogotá, Colombia, y somos parte de esta ciudadanía, tenemos la cédula, nos identificamos con ella, ¿verdad? Y no podemos quitarnos de nuestra cultura. Yo he sido uno de los promotores de una cultura teológica, por llamarlo de alguna manera, filosófica latinoamericana. Lo que somos es lo que somos y lo que somos no del todo es malo, ¿no? Y si intentamos copiar lo de europeo, pues tal vez vamos a vernos extraños. Es bueno ser lo que somos. Y vivimos como somos. Pero dentro de lo que es de acuerdo a las escrituras y la palabra de Dios. Somos una nación, como seres humanos. Y tenemos esas características de esta nación. Es más, eso va a estar con nosotros y así la gente, todo Colombia se convierta al cristianismo, pues hay muchas cosas que no van a quitarse de nuestra cultura y de lo que somos. Por ejemplo, vamos a seguir comiendo lechona, vamos a seguir comiendo tamal,
Así seamos buenos cristianos, ¿no? Vamos a seguir dando machete. Bueno, pero ya no entre nosotros, ¿no? Somos una nación. Pero, al decir que somos una nación santa, ahí sí, en el sentido espiritual, en el sentido de Dios, nos aleja de lo que es el mundo. Porque ¿cómo funciona el mundo? De acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a sus propios pensamientos. Pero nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios mismo, a través de las Escrituras, nos va mostrando. Es decir, de su revelación bíblica. Somos apartados del mundo. Es bueno, ¿verdad? Pero somos apartados para Dios. En el colegio un muchacho me preguntaba, profe, yo sí no estoy de acuerdo con esa doctrina que ustedes siempre van diciendo. ¿Cuál? La de que somos santos y que somos santos y vamos es glorificando a Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de eso? Pues que Dios entonces sería como una especie de egocéntrico que quiere que le vayamos glorificando. Y yo le decía, el problema tuyo es el término de glorificar a Dios. ¿Cómo entiendes glorificar a Dios? ¿Glorificar a Dios lo entiendes como en tu iglesia? Sí. ¿Cómo lo hacen en tu iglesia? No, pues una alabanza muy bonita. Ese es el problema. Tú piensas que es que glorificar a Dios es sentarnos y empezar a cantar y a cantar y a cantar. Y cuando estemos muertos así se nos va a pasar todo el tiempo cantando y cantando y cantando. No. Glorificar a Dios es vivir apartados del mundo también. Esto es importante, ¿no? Ser diferentes. Y en esa diferencia mostramos características espirituales que el mundo no tiene. Y en eso, en vidas piadosas, en vidas comprometidas, Dios es glorificado. Dios es glorificado con los buenos cristianos, con los que aman su palabra, con los que hacen el bien. Es gloria de Dios. Pero ¿nos beneficiamos nosotros de esto también? Si usted se porta bien, ¿se beneficia de esto o no? Claro que sí. Es decir, la gloria de Dios está en Él mismo y nuestra manifestación es de acuerdo a lo que Dios hace en nuestros corazones, lo que hizo en la cruz del Calvario, nuestra transformación, nuestra conversión, lo apartados que somos del mundo caído y lo diferentes que somos de este. Actuamos diferente, pensamos diferente. Nación santa, ¿verdad? Si vivimos mal, así cante muy bien, pues no tiene sentido. Hay iglesias que cantan muy bien, pero viven muy mal, ¿no? Usted puede cantar hermoso, puede pensar que todas sus coros e himnos o no sé, música que usted utiliza en una congregación o para adorar al Señor puede parecerle hermoso, pero si usted no vive de acuerdo a Dios y a su escritura, entonces, ¿será que está glorificando a Dios con su vida? No, porque está viviendo de acuerdo a sus propios parámetros. Una de las grandes tragedias que tiene el mundo moderno eclesiástico es ese, que tratan de buscar personas y personas para que manejen la parte de la adoración, que sean jóvenes que de pronto están saliendo de escuelas de música o cosas de esta y no viven piadosamente y viven con ese tipo de problemas constantemente, que el líder de alabanza se tuvo relaciones sexuales con la niña de no sé qué y viven con ese drama. ¿Por qué? Porque ellos creen que glorificar a Dios es cantar bonito. Cantar es bueno y es importante y nosotros pues cantamos himnos y es importante. Pero la forma de glorificar a Dios además debe ser con nuestra vida cristiana. Porque somos, según las escrituras, apartados, es decir, pensamos diferente. ¿Cómo más nos llama Pedro? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, es decir, un pueblo que pertenece a Dios. Pueblo adquirido. Dios lo escogió como suyo en particular. Le ganó, le adquirió. Es el tesoro predilecto. Malaquías capítulo 3, versículo 17.
Malaquías 3:17. Y serán para mí, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y Tito 2:14. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, según estos textos, somos un pueblo que pertenece al Altísimo. La mayoría de los lectores de esta carta no eran hebreos mejor. En tiempos antiguos, Dios tenía que decir a los gentiles, no erais pueblo, porque no pertenecían a los que había elegido para ser sus representantes en el mundo. Pero ahora, llama a todos los creyentes por igual, sean judíos o no, ahora sois pueblo de Dios. Hemos recibido su misericordia y somos de su pueblo por su sangre en la cruz del Calvario. Por Cristo nos compró en su muerte en la cruz. Es maravilloso esto, ¿no? Que seamos un pueblo especial de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ya somos de Él, porque Él nos compró en su sangre. Y es importante ver que ya podemos estar tranquilos, independiente de la nacionalidad que usted tenga. Si somos de Cristo, estamos confiando en que somos de Él para siempre. Este pueblo es diferente a las naciones del mundo. Es su posición apreciada. Cristo, Dios nos ama. Son independientes de los vínculos nacionales, porque tienen una relación especial con Dios, pertenece a Dios, que lo ha comprado con la sangre de Jesucristo. Somos de Él. Y para siempre seremos de Él. Su redención, su propiciación, su justificación, su muerte en la cruz del Calvario. Todo lo que hemos estudiado constantemente de la palabra de Dios y las Escrituras, de lo que Él hace, porque la salvación empieza y termina con Dios mismo, nos hace que seamos de su pueblo, adquirido por Él, no gratuitamente, sino por una obra expiatoria. Y al ser adquirido por Él, estamos totalmente confiados y totalmente tranquilos en Él. Esperanzador, ¿verdad? ¿Necesitamos algo más entonces? Si somos de Él, ¿necesitamos algo más? Vamos buscando en la vida fama, vamos buscando en la vida prosperidad. ¿Y será que esto nos va a sacar de la miseria? No, solo Cristo Jesús nos libera. Y si somos de Él, estamos totalmente satisfechos en Él y seguros en su obra. Y al estar seguros en su obra, en que somos parte de su pueblo, parte de su edificación, lo único que puede venir al cristiano es paz y agradecimiento. Paz y tranquilidad. ¿Se intranquiliza usted? ¿Vive angustiado por lo que tiene y no tiene? Y tiene un propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Miremos el texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes. Pedro señala cuál es la tarea del pueblo especial de Dios. Somos su pueblo, somos de Él y tenemos una tarea. ¿Cuál es? Anunciar sus virtudes. Dice las Escrituras, para que anunciáis las virtudes o para que proclamen las virtudes de aquel que os llamó de la oscuridad a la luz maravillosa.
o a la luz admirable. Recordemos lo que dice Isaías. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. En todas partes deben proclamar vocalmente las virtudes, hechos, poder, gloria, sabiduría, gracia, misericordia y amor y santidad maravillosa de Dios. A ver, si de pronto podemos entenderlo de esta forma. Dios ha hecho que tengamos ciertas características, que seamos un pueblo adquirido, que seamos un real sacerdocio, que seamos una nación santa. Esas características tienen que motivar al creyente, ¿para qué? Para predicar lo que es Dios, ¿verdad? Para no avergonzarnos del Evangelio. Es triste ver cómo no se predica, porque a veces pensamos que el Evangelio es minimizado, ¿no? Y hay ciertas personas que tienen unos conocimientos, más que todo en ateos o intelectuales, que no les agradan las cosas espirituales. Y los cristianos como que nos vamos haciendo a un lado, porque pensamos que el Evangelio no es suficiente. Miren, es Dios y su obra. Es Cristo dándonos una nueva vida, dándonos ciertas características como creyentes. Entonces, es nuestra labor predicar el Evangelio y decir la gloria y la gracia de Dios. Dios me salvó, Dios me liberó, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es justo. ¿Cómo lo hizo? En su obra de salvación expiatoria en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, yo estaba muerto en delitos y pecados, sin esperanza, pero Dios me rescató. Es su gloria, es su alabanza. No, mire, esto no tiene sentido. No, para usted no tiene sentido, para mí es el todo, porque estaba perdido y ahora encuentro sentido a mi existencia, pero nunca lo encontré en mí mismo, sino en quién, de nuevo, en sus virtudes, en lo que es Él, es decir, en Dios mismo. ¿Por qué no lo hacemos? A veces. Porque a veces pareciera que no lo creyéramos, ¿verdad? Pareciera que este mensaje es corto. A mí me aterra, por ejemplo, ver personas. Ustedes han visto esto que venden los de mercadeo de Amway, ¿cómo se llaman? Amway y Herbalife y todo eso, ¿no? Yo no sé, pero tienen cura para todo con ese mismo, ¿no? Entonces es una crema o un agua y cura todo. No sé cómo hace. Cuando me ofrecen eso yo le digo, ¿y cura cáncer? Sí. ¿Y cura sida y dolor de cabeza y dolor de estómago? Sí. Y pereza también. Y mal genio también se lo cura. Lo que usted quiera le cura eso, ¿no? Y alguien se lo toma y siente algún tipo de sanidad momentánea o de pronto sanidad real, no sé. Y después coge ese frasquito y va con todo lado a todo el mundo diciéndole lo bueno que es ese frasquito, ¿no? Mire, esto le sanan, pero es que yo tengo un problema de ojos, también le sirve para los ojos. Lo que usted quiera le sirve. No estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? Yo creo que puede servir para ciertas cosas. Lo que estoy diciendo es que se le dan atribuciones de que todo cura, ¿no? Y me imagino que eso es para promover la venta, ¿no? Pero lo que más me impresiona es que muchas personas lo consideran así y le hacen una publicidad impresionante porque están seguras de que esa persona va a ser sana con ese frasquito que tienen, porque creen que experimentaron sanidad en ellos. Ahora, si eso es con un frasquito, ¿cómo que tendría que ser el creyente entonces? A ver, Dios no nos sanó de un dolor de cabeza, no nos sanó de una enfermedad. Algo mucho más hizo el Señor con su iglesia, le dio sentido a su existencia, es decir, estábamos sin esperanza y Cristo nos dio el todo por el todo. Es una obra de redención que no teníamos. Si no es por Cristo, nuestro único fin, y si no es por la obra de Dios, nuestro único fin, ¿cuál sería? ¿O cuál hubiese sido? La muerte, pero no la muerte momentánea, sino la muerte eterna. Para siempre moriríamos.
Entonces, ¿por qué a veces nuestro lenguaje para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó es tan limitado? Si tenemos tanto que Él nos dio, tenemos que hablarlo constantemente, publicarlo constantemente. Ah, pero para eso entonces necesito retirarme y volverme pastor. No, de donde esté. Todos los que estamos acá trabajamos o estudiamos o hacemos alguna labor, ¿verdad? Y alrededor suyo hay personas que necesitan del Señor. ¿Verdad que sí? Y que van camino al infierno y usted les reconoce eso y usted los ve y lo peor es que a veces los criticamos, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer entonces? Anunciar que las virtudes de aquel, de Dios, no tanto sus propios testimonios, sino las virtudes de Cristo. Sí, los testimonios son importantes. Hablar de que usted era un matón y ya no mata, eso de pronto tiene su importancia. Pero aquí el sentido especial es Cristo Jesús y su obra. Y eso exalta el nombre de Dios y sus virtudes, lo que Él hizo en la cruz. Prediquemos. Somos nación santa, pueblo adquirido. Dios nos llamó de un llamamiento santo. Entonces, como resultado de esto, tiene que estar una pasión, un fervor por la obra de Cristo, desde donde estemos. Porque muchos creen, eso es como para los que más se mueven en la iglesia. Eso es como para el hermano tal y el hermano tal, que son los que van más seguido, eso sí pueden predicar, pero cuando Pablo relata su conversión dice, Hechos capítulo 26, versículo 18. ¿Para qué predicamos? Hechos capítulo 26, versículo 18. ¿Para que abran sus ojos? ¿Verdad? Estamos anunciando las virtudes de aquel. Para eso es la iglesia también, porque Dios hizo una obra especial con nosotros que no podemos callar, porque es el mensaje de Dios y estamos en deuda. Tenemos que predicar y predicar. ¿Para qué? Para que abran sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El mundo está caído, el mundo está perdido y Dios nos da un gran honor, que es anunciar sus virtudes, es decir, proclamar su palabra. ¿Lo estamos haciendo? Pero de entender que en tiempos antiguos sus lectores vivían en la oscuridad espiritual. Dios los llamó al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo y los redimió del poder de las tinieblas mediante el Evangelio. Dios los llama al reino de su Hijo. Como dice Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. El Evangelio es algo serio, queridos hermanos. Es profundamente serio. Y los que no creen en Él y los que no creen en Cristo tendrán una perdición eterna. No es simplemente, como lo hemos venido repitiendo en muchas ocasiones, unos cambios morales. No se sientan satisfechos porque ven que sus familiares o sus amigos no toman ni fuman. Ellos necesitan el Salvador. Aún el hombre, entre comillas, más moral, necesita el Salvador. Y nosotros debemos predicar a Cristo, no nuestras propias ideas, sino a Cristo, sino a Cristo. Alguna vez alguien me dijo, hermano, desde que estoy viniendo a la iglesia me he sentido mejor, más prosperado. Tal vez mañana ya no va a estar tan prosperado, ¿no? Y no regrese. El punto no es ese. El punto no es cómo usted se sienta, ¿no? O muchos otros traen a la gente, la invitan con un nuevo sistema de evangelismo, uno nuevo. No del Señor, sino uno de nuestra propia mente. Pero más fácil. Camine a la iglesia que ya usted empieza a irle bien. Usted empieza a irle bien porque mire, yo desde que estoy yendo me va bien.
Camina a la iglesia que el pastor lo saluda a uno, en cambio la otra no. Esas son formas, ¿no? Pero es la forma bíblica. ¿Qué tenemos que hacer? Predicarles las virtudes de aquel. ¿Y cuáles son sus virtudes? Pues manifestadas en la obra de Cristo Jesús, que exalta su gracia, su misericordia, su bondad de Dios. Y eso atrae a los hombres que son del Señor a la cruz del Calvario y se arrodillan y pedían perdón por su maldad. Es Dios, ¿verdad? Y tenemos que darles su evangelio y tenemos que hablarles de la verdad. Estábamos con alguien que me acerca y me dice, pastor, yo creo que tenemos que hacer como un lenguaje más motivante, porque yo veo que hay muchas personas que como que no ponen mucho cuidado a veces en los sermones. Bueno, creo que si Dios no es el que obra, y me dice, y además cuando yo traigo un invitado como que no entiende mucho y se incomoda. Y yo le digo, bueno, si se incomoda es bueno, porque la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad que se predica es incómoda. Si yo llego y traigo un invitado y el invitado se sienta y yo sé que este invitado ha pecado mucho contra Dios, ha hecho cosas que a Dios no le han agradado, y el invitado se sienta y termina la reunión y le digo, ¿qué tal todo? Y me dice, uy, no, el hermano Augusto canta muy bonito. ¿Y cómo le pareció la predicación? No, el chiste del comienzo estuvo genial. No, yo vuelvo dentro de 8 días. Creo que estamos haciendo mal. Pero si viene y se sienta y escucha y llega y me dice, ¿sabes qué, Helber? Me sentí incómodo. Me sentí confrontado por mi pecado. Creo que estamos haciendo bien. Pero no es llamativo, pero es la verdad. Es las virtudes de aquel. Es lo que es Él, es su gracia, no lo que a nosotros nos parece. Y esa predicación tiene que ser constante y tiene que salir de la iglesia, de su pueblo adquirido, de su nación santa. Tenemos que hablar de la verdad cristiana, del evangelio, en donde estemos. No espera que lo nombren, no espera que tenga un título, no espera que lo nombren diácono o asistente o pastor o maestro. Desde ya es su responsabilidad, porque desde ya, si es cristiano, Dios le ha liberado, Dios lo ha salvado. ¿Qué me queda entonces? Predicar, predicar. Hermano, pero es que yo lo hago y no funciona. Estaba leyendo este libro de la la armadura, ¿cómo es que, hermano John? La armadura de Dios, pero tiene otro nombre. William, el autor William. Bueno. Entonces el hombre decía, si predicas y predicas y predicas y nadie se convierte, ya hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Ya. El hecho no está en que el otro lo haga, en que el otro le convierta, sino el hecho está en que yo predique. Pero Dios mismo es el que hace la conversión en los corazones. Yo ya suplo mi responsabilidad con el hecho de predicar. Pero no lo predico porque sea una responsabilidad aburrida, ¿no? Sino porque es un ferviente deseo para que otros conozcan la verdad. ¿Sí ven lo que tenemos en el Señor? ¿Y si ven la responsabilidad que tenemos en el Señor? Dios nos ha elegido, Dios nos ha salvado, Dios nos ha hecho su precioso tesoro y nos ha dado una gran responsabilidad, predicar su evangelio. Como iglesia, prediquemos entonces a Cristo. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tus bondades y tus misericordias. Señor, gracias porque nos fortaleces en medio de las dificultades y nos enseñas que somos tuyos, que hemos nacido en ti
de nuevo, que somos nación santa, pueblo adquirido, que somos real sacerdocio y que nos has dado una hermosa responsabilidad. Una responsabilidad que no es carga, sino todo lo contrario. Es una responsabilidad que es de gracia y de deseo, que es hablar de ti, que es hablar de tus virtudes, que es compartir tu evangelio. Gracias, Señor, porque no solo te conformas con salvarlos, sino también nos animas en esta vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.